Gloria a Dios. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios, ¿verdad? Que a eso hemos venido a glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a meditar allá en el Salmo 119. Capítulo 119 del libro de los Salmos, versículos del 89 en adelante. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Salmo 119, versículos del 89 al 96. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Incline su rostro y pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Señor, bendiga la vida de cada uno de los hermanos presentes, los que no han venido, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga también su vida, bendito Señor, y que sea usted, Señor, manifestando su poder. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, Señor, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se hable, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Qué bueno Dios que nos da un día más de vida ahí en su casa, ¿verdad? La gloria es para nuestro Dios. Bien, el próximo domingo tenemos culto de ayuno y oración de 9 a 12, ¿verdad? El otro domingo, no este, ¿verdad? No el siguiente. Bien, vamos a hablar acerca de lo que dice el Salmo 119, hablando de los mandamientos y de la palabra de nuestro Dios, de que cómo es que esa palabra es eterna, que esa palabra no pasa de moda, y que cada uno de nosotros tenemos que estar atentos a su palabra, porque Él es el que habla en nuestra vida. Así que la gloria y la honra es para nuestro Dios, ¿verdad? Que nos da ese privilegio de poder estar con vida una vez más y poder estar confiando en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere. Porque el salmista David aquí dice que para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es grande. Y el poder también es grande, porque por su poder se sostienen, dice, los cielos. Y todo lo que Él ha hecho se sostiene por el poder de Dios, por la soberanía de Dios. Si Dios no tuviera misericordia de nosotros, no estuviéramos aquí. Pero en su misericordia a Él le ha placido, ¿verdad? Así como el salmista dice aquí, que está agradecido con Dios y que ama la palabra de Dios. Usted y yo debemos de amar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así le place a Dios. Que usted ame lo que Él hace, lo que Él dice. Es el poder de su palabra el que nos mantiene con vida. Y todo lo que hay en esta tierra es por el poder de Dios que se ha sostenido en pie. Si no fuera el poder de Dios, la tierra no existiera, ni tampoco nosotros. Así es que la gloria es para Dios, que Dios nos ha dado el privilegio de estar en esta tierra aún con vida, ¿verdad? Que la gloria sea para nuestro Dios. Versículo 89, empecemos ahí, del Salmo 119, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos.
Ahí está, ¿verdad? Que para siempre la palabra de Dios permanece. En los cielos permanece. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra del Señor nos dice allá en Mateo 24:35, que todo va a pasar. Todo pasa, todo lo material pasa, pero su palabra permanece para siempre. Por eso es que dice el capítulo 24 de Mateo, dice eso, ¿verdad? Que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque es eterna. Por eso es que dice el salmista David, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios ahí está hablando. Dios habla desde los cielos. Dios habla a su vida, a su corazón y a la vida. ¿Qué? Para que nos sostengamos a través de su poder, a través de su grandeza. Por eso es que dice allí, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El cielo es el estrado de Dios. Así es que la palabra de Dios ahí va a estar. Y donde quiera que estén sus hijos, debe de haber palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios tenemos que clamar y hablar de las grandezas, las maravillas, de las palabras que tienen poder cuando Dios las habla. Si no hubiera Dios abierto por el poder el mar rojo. Muchos milagros hizo Dios en aquel tiempo para enseñarle a Israel que su poder estaba sobre ellos, que los estaba respaldando en cada una de las cosas que ellos hacían. Desde el momento en que los sacó de Egipto, donde estaban esclavos, desde ahí Dios les demostró el poder. Porque Faraón no los iba a dejar, pero por el poder de Dios tocó el corazón de Faraón. Y ahí su pueblo salió libre. Y desde ahí usted y yo somos libres por el poder y la misericordia de Jesús. Versículo 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Entonces pueden pasar 100 años, 500 años, 1000 años, el tiempo que sea necesario para Dios, pero la palabra permanece. Por eso dice ahí, de generación en generación es tu fidelidad, porque Él se mantiene fiel, porque Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él demuestra ser fiel en todo y en todo tiempo, no como el hombre, que no somos fieles. Somos infieles delante de Dios, le fallamos, pero Dios sí es fiel. Y por eso tenemos que confiar en Él, porque su fidelidad, dice su palabra, que es grande, ¿verdad? Por eso que dice ahí, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste, dice, la tierra y subsiste. Ahí está, ¿quién puso firme la tierra, verdad? Fue Dios. ¿Por qué? Por su poder. Por eso estamos hablando del poder de Dios, de la misericordia que Él tiene, de que las cosas se mantengan porque Él así le place. No porque alguien le diga que va a hacer las cosas de tal forma o que decirle a Dios te equivocaste. Nadie puede decirle a Dios así, porque lo que Dios hace es perfecto. Quizás alguien que no cree en Dios dice, no, Dios se equivocó. ¿Por qué? Porque muchos piensan así porque hay mucha maldad. Hay cosas que no deberían de pasar, pero en su plan perfecto Dios hace que pase. Y un propósito hay para que las cosas pasen. Porque muchos dicen, ¿y si Dios existe, por qué dejó morir a su hijo? ¿O por qué permite que muchas de nuestras familias mueran? No, es porque en su plan perfecto Dios quiere que cada uno de nosotros le sigamos y le busquemos. Y en las aflicciones donde nosotros más buscamos a Dios, cuando estamos preocupados, afligidos, allí buscamos de Dios, allí le clamamos. ¿Por qué? Porque presentimos que nos vamos de esta tierra. Pero esta tierra va a pasar, el cielo va a pasar, pero el poder y su palabra no pasarán. Así que por eso que dice ahí, tú afirmaste la tierra y subsiste. Dios mantiene firme con su poder a la tierra, al cielo, a nuestra vida, a nuestras familias y todo lo que usted y yo tenemos. Dios lo sostiene y Dios hace que lo tengamos.
Por eso es que sabemos de que todo lo que nosotros tenemos, no lo tenemos por nuestra fuerza, sino por el poder y la misericordia de Dios. A Él le pertenece todo. Por eso el Salmo 24 dice, ¿verdad?, que de Dios es la tierra y su plenitud, el oro y la plata y todo lo que hay. Pero muchas veces el hombre se quiere hacer dueño de las cosas. Pero todo va a pasar. Y nos morimos y las cosas quedan. Y por eso es que dice aquí que solo Dios es el que puede afirmar la tierra y subsiste. Eso es lo que dice. Vamos al versículo 91, dice: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Dios le da la orden. Eso es lo que está diciendo. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Cuando Dios habla, tiene que obedecer el cielo, la tierra y todas las cosas. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le desobedece. Dios manda desobediencia. No manda desobediencia, sino obediencia. Y el que desobedece, le cae. El que es la consecuencia de su mal proceder, de su acto, de su desobediencia a Dios. Hay que pagar un precio. ¿Por qué? Por no querer estar sujeto a la palabra de Dios. Es mejor sujetarse al poder de Dios y su misericordia que a la misericordia de los hombres. Recordémonos David, ¿verdad?, cuando el profeta Natán le dio a elegir qué prefería, si el mal de los hombres o la misericordia de Dios. Caer en manos de Dios o en manos de los hombres. Él escogió la misericordia de Dios, porque sabía que Dios es misericordioso y que Dios podía perdonarle. Pero el hombre no. El hombre le iba a cobrar. Y por eso que David, aunque cayó en las manos de Dios, pero tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque siempre se le murió el hijo que tuvo con Betsabé, el primer hijo. Porque Dios le dijo: este hijo va a morir a causa del pecado. A causa de haber hecho el censo, de querer censar y sentirse grande, de que cuántos miles de soldados tenía. Dios lo probó. Así es que, pero Dios tuvo misericordia y aún así siguió amando a David, como lo sigue amando a nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos ama aún, en este tiempo nos ama. A pesar de las pruebas y todo, Dios siempre ha estado ahí, Dios siempre nos ha amado. Porque su amor es grande y su misericordia también. Así que por eso es que dice ahí, ¿verdad? Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Todo lo que Dios ordena que viva, vive. Y si Dios ordena que muera, muere. Si Él habla a la tierra que se sostenga, o que gire, o que tiemble, Él lo hace. Porque es su poder, es su soberanía la que obra en esta tierra. Nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Su palabra así nos dice, ¿verdad? Cuando dice que ni una hoja de un árbol, ni un cabello de nuestra cabeza se cae, si no es la voluntad de Dios. Por eso es que aquí dice: por su ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Hasta hoy ha tenido misericordia. Y lo va a seguir teniendo si usted y yo somos obedientes a su palabra. Por eso dice: pues todas ellas, dice, les sirven. O te sirven, dice, ¿verdad? Pues todas ellas te sirven. Ahí está. ¿Para qué ha hecho Dios las cosas? Para que le sirvan. ¿Para qué hizo Dios al hombre? Para que le sirva. ¿Para qué sacó al pueblo de Egipto? Para que le fueran a servir y darles sus leyes y decirles cómo quería que se comportaran, cómo quería que viviera. Dios dio estatutos, dio forma de vida a cada uno de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que vivieran un buen tiempo en esta tierra. Pero no obedecieron. Así es que el pueblo de Israel tuvo que sufrir esos 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Si ellos hubieran sido obedientes, ese camino a la tierra prometida hubiera sido lo más en un mes. Pero pasaron 40 años. Porque ahí probó Dios su fidelidad y vio quién era obediente y quién no. Pero la mayoría fueron desobedientes. Y por eso dice que la tierra prometida solo pasaron unos 2 de los antiguos. De allí pasó otras generaciones.
Así es que por eso es que dice ahí que pues todas ellas te sirven. Usted y yo tenemos que servirle a Dios. Cuando buscamos de Dios, nosotros le servimos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando su palabra, estamos atentos a lo que Él dice. Y de esa misma forma, usted puede hablarle al vecino, al amigo, para que conozca de su poder, que conozca sus maravillas. Así que por eso que dice ahí, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Entonces dice el salmista que todas las cosas que hay en esta tierra le sirven a Dios. Entonces no hay nada que no sirva, ¿verdad? Igual que usted y yo le servimos a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Versículo 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Vaya, ahí está confirmando el salmista David que si él no se deleitara en la palabra de Dios, ya hubiera muerto. Eso es lo que está diciendo en el versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, entonces su delicia tiene que ser la palabra de Dios. Porque David dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ¿qué dice? Ya en mi aflicción hubiera perecido. Lo mismo usted y yo. Si no nos hubiéramos mantenido en la palabra de Dios, a donde estuviéramos a esta altura. Ya no estuvieron. Y el salmista lo está diciendo. Si tu ley, dice, no hubiera sido mi delicia, si no se deleitara David en su palabra, en su ley, en su estatuto, dice que en la aflicción, entonces la aflicción es la que nos mata. Porque cuando nos dicen de una enfermedad terminal en un hospital, nosotros nos afligimos. Y esa aflicción, dice el salmista, que en su aflicción él ya hubiera muerto, si no se hubiera deleitado, si no hubiera confiado en la palabra de Dios. Por eso que usted y yo debe confiar en el poder y en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella nos da esperanza, porque ella nos da fuerza, porque ella nos da ánimo. Y eso es lo que dice el salmista, que dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Ya no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque no nos deleitáramos en la palabra de Dios. Entonces usted y yo debemos de gozarnos, deleitarnos en el poder de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo nos gocemos y reconozcamos su poder. Que reconozcamos que las cosas que en esta tierra existen viven porque así le place a Dios, que en su poder mantenerse firme. Así que el salmista está reconociendo el poder de Dios, reconociendo que Él es todo en esta tierra y que por Él las cosas viven. Y ahora le dice que se goza en la palabra y que si no se hubiera deleitado en la palabra, Él ya no tuviera esperanza. Porque sin Dios ya no hay esperanza. Por eso es que dice, ya hubiera perecido. Así que por eso es que dice el 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, entonces diga usted, si la palabra de Dios no fuera mi delicia o mi gozo, ya no estuviera aquí. Eso es lo que digo, que sin Dios no somos nada. Por eso es que así dice el salmista, versículo 93. Nunca jamás, dice, me olvidaré de tus mandamientos. ¿Qué está haciendo el salmista? Reconociendo el poder y diciéndole a Dios, yo no me voy a olvidar nunca de tu palabra, de tu ley. Nunca jamás, dice, me olvidaré de tus mandamientos. Él afirma que se va a mantener firme porque reconoce que Dios en su misericordia lo tiene ahí. Lo tiene con vida y sabe de a dónde lo ha sacado y sabe de a dónde lo ha sostenido cuando él se encontraba afligido en muchas ocasiones. Recordemos que David desde pequeño empezó a luchar con el gigante. Esa fue una aflicción que pasó y Dios lo libró y lo sacó en victoria. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Le dio la victoria y no iba tan armado como el gigante. Le dio. Muchas veces los filisteos lo atacaron.
Y entonces por él dice que en su aflicción allá hubiera perecido. Entonces, pero aquí dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos, dice, me has vivificado. ¿Qué es lo que le da vida? Un mandamiento. Es lo que está afirmando David. Que él se deleita en la palabra de Jehová, pero su ley también y su palabra le da vida. Y es lo que nos dio a nosotros Cristo. Su palabra nos dio vida. ¿Por qué? Por su muerte en esa cruz. Usted y yo vivimos. Porque Él pagó el precio que nosotros hubiéramos pagado. Si no hubiera sido por Cristo en su misericordia, nosotros ya no estuviéramos aquí. Pero como Él murió por nosotros y resucitó, ahora nosotros también morimos al viejo hombre, morimos al pecado y nos ha resucitado con Él a una nueva vida. Por eso es que dice Corintios, ¿verdad? De que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora nosotros somos nueva creación. Pero ya en Cristo Jesús somos diferentes. Así que por eso es que el salmista aclara aquí, porque con ellos me has vivificado, me has dado vida cuando yo ya no tenía vida. Eso es lo que dice ahí. Versículo 94. Tuyo soy, dice yo, salva. ¿Qué está haciendo David? Reconociendo que le pertenece a Dios, que su vida es de Él. Por eso dice, tuyo soy yo, sálvame. ¿Por qué le dice así? Porque sabe que ha pecado. Sabe que Dios es el único que salva. Y por eso dice ahí, tuyo soy yo, sálvame. Porque he buscado, dice, tus mandamientos. Reconoce que en la palabra de Dios, en sus mandamientos hay vida. Por eso es que Él está diciendo, sálvame, yo soy tuyo. Yo quiero no fallarte. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Cuando dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Él no quiere fallarle. Él está haciendo un trato con Dios y le dice, nunca jamás. Y podremos decir nosotros así, que nunca jamás nos vamos a apartar. Ahorita podemos decirlo. Pero dice aquí el salmista, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque ellos me han vivificado. Y en el 94 dice, sálvame. Yo sé que me das vida, sálvame de lo malo, de las cosas de que me vienen y yo no puedo. Reconozcamos delante de Dios que solo no podemos. Que Él es el que nos protege, nos guía, nos cubre con su sangre. Y por eso es que el salmista dice, tuyo soy yo, sálvame. Porque he buscado tus mandamientos, porque me mantengo firme, porque trato de no fallar. Así digamos de nosotros, que tratamos de no fallarle a Dios. Porque eso es lo que el salmista le dice. Porque he buscado tus mandamientos. No quiero apartarme. Creo que ninguno de nosotros se quiere apartar. Pero en la aflicción, en la tentación, ahí muchas veces somos frágiles. Y el enemigo siempre quiere entremeterse. Y por eso que usted y yo tenemos que mantenernos en la palabra. Por eso que el salmista le dice aquí, que nunca me voy a apartar. Nunca olvidaré, jamás me olvidaré de mis mandamientos. De tus mandamientos, porque con ellos me ha vivificado. Luego le dice, yo soy tuyo. Dígale así a Dios, yo soy tuyo, Señor. Sálvame del pecado del que me está azotando, de la tentación que tenemos enfrente, porque muchas veces hay tentaciones, pero ¿quién nos puede apartar? Solo Dios. Si Jesús mismo fue tentado, ahora el hombre, ¿cómo no va a ser tentado en su humanidad? Y por eso que el salmista reconoce y dice, porque he buscado tus mandamientos. Busque su palabra, hermano. No se aparte porque Él nos da vida. Por eso es que el salmista le dice, porque en ellos me has vivificado. En su palabra usted y yo nos fortalecemos, vivimos, confiamos en Dios. Versículo 95, para ir terminando, dice, los impíos me han aguardado, ¿para qué? Para destruirme. Entonces está consciente el salmista David, ¿verdad? De que los impíos ahí andan queriendo hacer el mal o queriendo destruir la comunión que usted tiene con Dios. Eso es lo que hace el enemigo.
Y por eso es que el salmista reconoce y dice, los impíos me han aguardado, ellos me están esperando. Ellos tienen un plan para decirle, miremos si este confía en Dios. Como él ha venido diciendo, que nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Entonces dice los impíos, me han aguardado para destruir. Mas yo dice, consideraré tus testimonios. ¿Qué es lo que considera antes de enfrentarse a los impíos? El poder de Dios, el testimonio de Dios, los mandamientos, las promesas que Dios ha dado. Eso lo sostiene y eso hace que al pensar en el poder de Dios se acuerda de que Dios es poderoso y que ningún hombre va a poder contra Dios. Y como Dios está con nosotros, entonces dice el apóstol Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces confía en la palabra de Dios. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer, confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella nos sostiene. Porque por el poder de Dios, usted y yo, hasta aquí, andamos caminando sin temor. Donde quiera podemos ir y vamos sin miedo. ¿Por qué? Porque anda con nosotros el poderoso de Israel. El que no ha perdido nunca una batalla, ni la va a perder, porque su poder es grande. Y si usted está con él, usted no va a perder. Usted sabe en quién confía. Por eso no se le olvide buscar la palabra de Dios. Eso es lo que el salmista dice ahí. Que yo no dejaré jamás tus mandamientos. Y usted y yo igual no dejaremos de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene. Aquí dice el salmista de que todo lo que está en esta tierra, por su poder, está firme. Tú afirmaste, dice ahí, ¿verdad? La tierra y subsiste. Terminemos ahí en el 96. Mas a todo, dice, a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Entonces dice de que todo lo que ha sido perfecto, Dios lo ha sostenido, pero que Él ha visto el fin. Entonces no hay cosa en esta tierra que no pase, porque el fin se le va a ver a todo esto, al cielo, a la tierra, al mar, y aún a nosotros en estos cuerpos. Vamos a tener ese fin. Por eso es que dice ahí, a toda perfección he visto fin, amplio, sobremanera es tu mandamiento. Quiere decir, grande es tu poder, grande es tu palabra. Cuando dice amplio, se está refiriendo a que no hay nada que se pueda comparar al poder de Dios, a la palabra de Dios, porque su palabra es poder. Entonces, por eso que usted y yo debemos de confiar en la palabra de Dios. Y por eso es que el salmista aquí escribe, ya más adelante, o si usted ve en 105, dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Jesús mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, Él es la palabra que nos hace ver cuando nosotros ya no vemos. Cuando vamos a caer, hay alguien que nos hace ver. Y Él nos sostiene. Así que, hermano, usted y yo debemos de confiar en Dios. ¿Por qué? Por su misericordia, por su grandeza, por su maravilla. A donde quiera que estemos, nosotros tenemos que anunciar esa maravilla. Porque ese es el objetivo y el plan de Dios de estar en esta tierra. De llevar el mensaje de esperanza a aquel que no conoce. Porque hay muchos aún que no conocen de Cristo. Pero hay que irles a decir de que en Cristo hay esperanza. No en el hombre, porque el hombre falla. Pero en Cristo todo lo podemos, porque nos fortalece. Así es que usted y yo, quien lo fortalece es Cristo Jesús, amado. Que la gloria es para nuestro Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor.